Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero como siempre que se encuentren muy bien, que tanto ustedes como sus familiares estén gozando de absoluta salud. El día de hoy chicos les doy la bienvenida a la segunda clase de la materia de principios de economía internacional. La clase pasada estuvimos viendo fundamentos de economía. Les decía yo que no les puedo empezar a explicar todo lo que tiene que ver con la fundamentación de la economía internacional, si no vemos primero pues qué es economía y podemos entender qué es economía. El día de hoy vamos a basar la clase en terminar de ver qué es economía y ver algunos conceptos fundamentales de economía internacional. La próxima clase es la última, entonces estaremos viendo todos los temas justo para cerrar la materia. Estaremos hablando acerca de ciertos órganos importantísimos, órganos internacionales que son súper importantes para el equilibrio, funcionamiento y organización de la economía internacional, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el GATT, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a estar viendo varios organismos internacionales, pero eso será la próxima clase. Hoy vamos a ver otros temas. Bien chicos, en la videoconferencia inicial yo les platicaba acerca de qué es la economía. La fundamentación de la economía como disciplina se le debe a uno de los investigadores más famosos, que es Adam Smith. Adam Smith, de hecho, se le conoce como el padre de la economía. Yo les di una definición de economía por ahí, y les decía que la economía es una disciplina social. En la videoconferencia les expliqué por qué era una disciplina social. Es una ciencia social que se encarga de estudiar la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes y servicios, y de cómo estos bienes y servicios se van a reproducir o se van a distribuir, mejor dicho, entre los miembros de la sociedad para su consumo. Esa fue la definición que estuvimos manejando acerca de lo que es la economía. Les expliqué esa definición, en eso basé la clase inicial, y les hablaba acerca de las cuestiones básicas de esta definición. Les hablé de los recursos escasos necesarios para producir cualquier tipo de bien o servicio. Les comenté que los recursos escasos, chicos, son escasos porque existen en nuestro entorno de manera limitada y son necesarios para producir cualquier tipo de bien o servicio. Los recursos escasos reciben el nombre de factor de producción, de tal manera que recurso escaso y factor de producción es totalmente lo mismo, y les decía que son 4: tierra, trabajo, capital y tecnología. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Estos 4 factores de producción son necesarios para producir cualquier tipo de bien o servicio, les decía yo. Sin embargo, se encuentran de manera limitada dentro de nuestro entorno. Vamos a ver el primero. El primer factor de producción, tierra. Aunque recibe el nombre de tierra una parte del suelo, la tierra que conocemos, este factor de producción, tierra, hace referencia a todos los recursos naturales que se utilizan para la producción de cualquier tipo de bien o servicio, ¿sale? Repito, el factor de producción de tierra hace referencia a cualquier tipo de recurso natural que se utilice para la producción de cualquier bien o servicio. Ejemplo, yo les ponía el ejemplo de la Universidad del Tacaná, que ocupa un espacio de suelo para producir el servicio educativo, pero también ocupa agua, los baños necesitan agua, también ocupa diferentes tipos de recursos naturales para producir el servicio educativo, ¿no? Por ejemplo, hay bienes que se crean a través de energía hidroeléctrica, se necesita el agua. Entonces, el factor de producción de tierra hace referencia a cualquier tipo de recurso natural que se utilice para producir cualquier tipo de bien o servicio. Los dueños de este factor de producción, del factor de producción de tierra, reciben por la propiedad de este factor de producción una ganancia o un beneficio llamado renta. Les voy a explicar cómo funciona un poquito. Supongamos que el espacio donde está ubicada el UTAC no fuera de la Universidad del Tacaná, sino de una tercera persona.
La Universidad del Tacaná, para utilizar el espacio, es obvio que tiene que pagarle una renta al dueño de ese espacio, al dueño de ese factor de producción de tierra. Entonces, los dueños de los factores de producción de tierra, de cualquier recurso natural, reciben el nombre de... el beneficio que recibe el nombre de renta, ¿ok? Por ejemplo, si yo quisiera sembrar frijolitos, pero resulta que no tengo un terreno para poder sembrar mis frijolitos, lo ideal sería que yo rentara un terreno y ese terreno, la persona que es dueña de ese terreno, por rentármelo, va a recibir un beneficio llamado renta. El segundo factor de producción es el factor de producción de trabajo. Es uno de los más importantes porque es precisamente el que resulta de la actividad humana. Es el factor de producción con el que todos los seres humanos podemos contar. Nosotros, los seres humanos, somos dueños de ese factor de producción. El factor de producción de trabajo hace referencia al esfuerzo físico o mental que una persona presta a otra, denominado patrón, con la finalidad de recibir a cambio de él una prestación llamada salario. De tal manera que los dueños de este factor de producción llamado trabajo reciben a cambio un salario. Ejemplo, yo ahorita estoy actuando como una trabajadora que está realizando un servicio educativo. Estoy prestando a ustedes, mi patrón, que es la UTAC, me da a mí un salario por esta prestación que yo estoy realizando. El trabajo puede ser ese esfuerzo físico o mental. Todos los trabajos necesitan los dos esfuerzos, tanto físico como mental. Sin embargo, la clasificación se hace en función del esfuerzo que se utiliza más. Por ejemplo, un maestro utilizará en mayor medida el esfuerzo mental, mientras que un albañil utilizará en mayor medida el esfuerzo físico. De cualquier manera, pues realizarán una actividad que va a tener una prestación. Esta prestación o este beneficio que van a tener los dueños del factor de producción de trabajo va a ser precisamente el salario. Tanto como la tierra como el trabajo, que son los dos factores de producción que acabamos de ver, son escasos, chicos, ¿eh? Los recursos naturales ya sabemos que son escasos porque se encuentran dentro de nuestro entorno. Algunos son no renovables y al momento de no renovarse, pues se acaban. Finish. Mientras que el trabajo, chicos, también es un recurso escaso porque aunque todos los seres humanos contamos con este factor de producción, las fuerzas a los seres humanos también se nos acaban. De tal manera, chicos, que nosotros vamos envejeciendo y las fuerzas se nos van acabando. Entonces también es escaso nuestra mano de obra, nuestra fuerza de trabajo. El tercer factor de producción, chicos, que veremos el día de hoy es el capital. El capital es el factor de producción que hace referencia a bienes que sirven para producir otro tipo de bienes. Y ustedes dirán, profe, ¿qué enredado? Espérenme. Lo vamos a ir desenredando, chicos. Nada más que déjenme tomar aire porque ya estoy viejita. Me canso. Bien, chicos, vamos a hablar de capital. El capital hace referencia a bienes que nos sirven para producir otro tipo de bienes. Les voy a poner un ejemplo para que puedan entenderlo a mayor cabalidad. Supongamos, para producir el servicio educativo, yo utilizo un pizarrón, en este caso no, en este caso estoy utilizando un teléfono, estoy utilizando una computadora, estoy utilizando la red de internet. Todos esos son bienes o servicios que me sirven para producir otro tipo de bienes y eso es el capital desde el punto de vista económico. Ejemplo, para producir mesabancos, vamos a hablar de mesabancos, se necesita la madera, tornillos, pintura, lijadora, sierra. Todos esos son bienes que nos sirven para producir otro tipo de bienes y reciben el nombre de capital. Los dueños de este factor de producción de capital reciben un beneficio llamado interés. ¿Sale? Así se le conoce el beneficio que reciben los dueños del factor de capital. Les voy a poner un ejemplo para que puedan entender cómo funciona esto de los dueños del factor de capital. Por ejemplo, hay varias dependencias públicas que ocupan copias y para copias necesitan tener copiadoras, pero no pueden comprarlas. Entonces, ¿qué hacen? Contratan ciertos proveedores que les dan ese servicio, el servicio de copiadoras, para que las dependencias puedan a su vez realizar el servicio que prestan, y esos son capitales, las copiadoras van a ser un capital que sirven para producir un servicio. Entonces en ese caso esos serían precisamente un ejemplo de capital. Los dueños van a obtener un beneficio que se llama interés. Y
Posteriormente vamos a hablar del último factor de producción, que es la tecnología. Este factor de producción es el que más se les complica generalmente, pero es el más fácil, porque hagan de cuenta que se responde con la pregunta: ¿cómo vamos a producir? ¿Cómo vamos a producir? Así. ¿Cómo vas a producir tu producto? La respuesta, eso va a ser la tecnología. Generalmente, cuando estamos en la vida normal, si alguien nos menciona la palabra tecnología, pues hace referencia a algo moderno, a algo innovador, pero desde el punto de vista económico, la tecnología hace referencia a los medios que utilizas para producir cualquier tipo de bien o servicio. En este caso, mi tecnología para producir el servicio educativo es hacerlo a través de internet por medio de un teléfono y pegarlo en una plataforma. Esa es mi tecnología. Pero si estuviéramos en clases presenciales, mi tecnología sería un marcador, un pizarrón. Listo, eso sería lo que yo utilizo para producir el servicio educativo. Los dueños del factor de producción de tecnología, tienen un beneficio por la propiedad de este factor de producción llamado beneficios por utilización de patentes. ¿Sale? Por ejemplo, iba a estornudar, chicos, perdón. Iba o voy, todavía no sé, pero aquí lo tengo presente, discúlpenme. Bueno, les decía yo que los dueños del factor de producción de tecnología reciben un beneficio llamado beneficio por uso de patentes y marcas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, los tractores de Caterpillar, los tractores de Jeep, creo que hay tractores también de Jeep, de marcas, de llantas, todos esos, pues, pueden ser generados o considerados como tecnología para producir cierto tipo de bienes y servicios, y ese es el factor de producción, ese es el beneficio que obtienen, se llama beneficios por uso de patentes y marcas. Bueno, estos 4 factores de producción que utilizamos son necesarios para producir cualquier tipo de bien o servicio, ya lo vimos, son escasos y ya vimos el beneficio que se obtiene por la propiedad de cada uno de ellos. Ahora bien, vamos a hablar el hecho de utilizar de la mejor manera los recursos escasos para producir los bienes y servicios. ¿Qué quiere decir utilizar de la mejor manera? Esto hace referencia a que como los recursos escasos o los factores de producción son escasos, pues hay que utilizarlos conscientemente para que no se nos acaben y para que las generaciones futuras puedan disfrutar de estos recursos, de estos factores de producción que son necesarios para cualquier tipo de existencia de bienes o servicios, utilizándolos como conscientemente, cuidándolos, siguiendo un modelo de sustentabilidad, en donde si yo utilizo 10 arbolitos, pues siembro 20. Y la última, que es la parte que me interesa de estas cuestiones básicas de la economía que hemos estado tratando, es precisamente la forma en la que se van a distribuir los bienes y servicios producidos entre los miembros de la sociedad para su consumo. Esta parte, chicos, habla acerca de, oye, ¿cómo es que se distribuyen los bienes o servicios entre los miembros de una sociedad? Y la respuesta es muy fácil, pero muchas veces no las complicamos. Ustedes, para ir a comprar un agua, ¿qué necesitan? Dinero. ¿Qué necesitan para pagar su colegiatura? Dinero. ¿Qué necesitan para comprarse un labial o una cartera? Dinero.